Bendito y alabado sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea el santo y poderoso nombre de nuestro Dios Todopoderoso, a quien damos gloria, honra, alabanza y exaltación por los siglos de los siglos. Soy el doctor Israel Goldman del Ministerio Maranata. Soy pastor, soy maestro, soy evangelista, soy apologista y soy escatólogo para la gloria de Dios, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Quiero darte la bienvenida nuevamente a nuestra clase hermenéutica bíblica. ¿Qué es la hermenéutica bíblica? Hoy voy a dar la parte número 2. La semana pasada te estuve dando la primera parte. Esta viene siendo técnicamente hoy la tercera clase, que originalmente la tenía programada para la próxima semana, pero te voy a ser sincero, hoy 1 de enero 2023 la tenía que enseñar. Así que hoy te quiero dar una bendición especial. Que el Señor Jesucristo te bendiga todos los días de tu vida y empezando hoy 1 de enero del 2023, para que lo busques más con deseo, fervor y pasión en el estudio de su santa y divina palabra, y que seas obediente a lo que la palabra de Dios nos enseña y nos exige. Porque es importante, no solamente es aprenderla, la aprendemos para aplicarla, porque de nada sirve que la aprendas y no la apliques a tu vida. Así que en día de hoy, Dios me da el privilegio una vez más y te doy la bienvenida a esta nueva enseñanza, que es la clase número 3. Hoy voy a enseñarte qué es hermenéutica bíblica, parte 2. Y habrá una tercera parte la próxima semana para la gloria de Dios, si el Señor no ha venido y si la trompeta no ha sonado. Así que la semana pasada te estuve hablando de la primera parte y enfocamos 3 principios hermenéuticos. Primero te dije, el principio hermenéutico número 1 es que la Biblia interpreta la Biblia. El hombre no interpreta la Biblia, la Escritura interpreta las Escrituras. Ese es el principio hermenéutico número 1, el más importante y el más fundamental. El segundo es que un texto fuera de contexto es un pretexto. Ese es el principio hermenéutico número 2. El tercer principio hermenéutico es que la Biblia nunca se contradice. Nunca. El enemigo, dentro de sus muchísimas mentiras que ha metido en el mundo, esa es una de las que ha metido, de que la Biblia se contradice, y esa es una mentira del diablo, y que el Señor lo reprenda. La Biblia nunca se equivoca, nunca. Hoy te voy a dar un principio hermenéutico cuarto, y hay unos más que te voy a dar, pero la próxima semana. Hoy te voy a dar el principio hermenéutico, el número 4, o el cuarto, pero antes de darte el principio hermenéutico número 4, cuando hablamos de hermenéutica tenemos que ser específicos. Hermenéutica bíblica es lo que tenemos que decir. Y la hermenéutica bíblica es la ciencia de la teología que se encarga de la investigación e interpretación aplicada a los libros y epístolas de la Biblia, es decir, la interpretación de los documentos bíblicos o exégesis. Exégesis es la palabra griega que significa que vamos a exponer. Exégesis bíblica. Entonces, ese es el significado, digamos, científico de lo que es, o podemos decir la definición exacta de lo que es hermenéutica bíblica. Y la semana pasada en la clase número 1 te decía que tiene 3 fundamentos. En primer lugar, la hermenéutica interpreta. Segundo lugar, la hermenéutica traduce. Y tercer lugar, la hermenéutica bíblica pone sentido. Esos son los 3 principales aspectos. Pero para que manejes el concepto exacto, la hermenéutica bíblica es la ciencia de la teología que se encarga de la investigación e interpretación aplicada a los libros y epístolas de la Biblia, es decir, la interpretación de los documentos bíblicos o exégesis bíblica. Esa es, en definición exacta, lo que es la hermenéutica bíblica. Fundamental. Así que hoy, el día de hoy, para empezar este año hermoso en el Señor,
Qué bello empezar este año estudiando la palabra de Dios. Por eso no me pude esperar a la semana siguiente. Ya quise dar esta clase. Y lo que voy a hacer es que voy a bendecirte. Y Dios me da el privilegio de enseñar una tercera clase que va a ser, que es hermenéutica parte 3. Con la ayuda del Señor la próxima semana la vamos a ver. Ok, entonces vamos a ver entonces lo que es, en primer lugar, tenemos que estar absolutamente, si vamos a ser hermeneutas, o vamos a interpretar la Biblia, o vamos a traducir la Biblia, o vamos a poner sentido de lo que la Biblia dice. Acuérdate que en la clase anterior te enseñé que aquí está Dios, aquí está el pueblo de Dios, y nosotros estamos como en un punto medio. En ninguna manera somos nosotros, ese solamente es el Señor Jesucristo quien intercede por los hombres. Nosotros lo que hacemos es que recibimos la interpretación, la tenemos que dar de las sagradas y benditas escrituras para su pueblo. Pero es un privilegio que Dios nos da cuando nosotros somos hermeneutas o intérpretes de la ley. No le tengas miedo a esa frase, esa es una muy buena frase. Pero recuerda que la interpretación de la ley, tenemos que ir más adelante, te voy a enseñar que tenemos que ver la parte de la letra, pero también tenemos que ver el espíritu de la letra. Y ahí es donde los fariseos, lamentablemente, y los intérpretes de la ley en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo fallaron, porque se olvidaban del espíritu de la letra. El Señor dice, yo soy espíritu, mis palabras son espíritu y son eternas. Y esa es la parte que no podemos obviar, la parte espiritual de la letra, la interpretación espiritual. Ok, de esa manera tenemos que estar absolutamente 100% convencidos, tú y yo, de que la escritura es infalible. Las escrituras son infalibles, tanto en la Biblia hebrea, conocida típicamente como el Antiguo Testamento, como también en la Biblia cristiana, que es el Nuevo Testamento. Las escrituras, en término plural, incluye ambas. Las escrituras bíblicas nuestras son infalibles, nunca mienten. Eso es lo primero que tenemos que ver. Romanos capítulo 3, versículo 4 dice así: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. A, no se equivoca. B, no miente. C, no tiene error. La palabra, las escrituras santas de la Biblia, todas las escrituras desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, todos los 66 libros o canones que tiene la Biblia son infalibles. Nunca se equivocan, no mienten y no tienen error. Tienen cero margen de error. Son exactas. Entonces, las escrituras son infalibles según Romanos capítulo 3, versículo 4. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito en las Santas Escrituras. Ok, vamos entonces a hablar de unas cuantas reglas o principios hermenéuticos. Eso te repito, la semana pasada te enseñé 3 principios hermenéuticos. El primero, que nunca se te olvide, la Biblia interpreta la Biblia, escrituras interpretan escrituras. El segundo, un texto fuera de contexto es un pretexto. El tercero, la Biblia nunca se contradice. Este es el cuarto. La Biblia tiene límites. En el sentido de que todo está en la Biblia, pero no todo se te va a revelar en un tiempo preciso. Y entonces a veces tenemos preguntas. A veces tenemos más preguntas que respuestas. Y eso es bueno. Cuando tenemos más preguntas que respuestas, eso nos obliga como hermeneutas a investigar más las Sagradas Escrituras. Pero a veces hay eventos que pasan en nuestras vidas y queremos encontrar una respuesta de Dios. Y hacemos correctamente cuando buscamos respuesta de Dios en las Santas Escrituras. Pero aquí donde quiero aplicar el principio hermenéutico número 4 es: la Biblia tiene límites. Toda la verdad está en la Biblia, todita, pero no toda se te va a revelar en el mismo tiempo. Y ahí es donde tenemos que entender que la Biblia tiene límites, que nos pone la Biblia límites. Y cuando Dios quiere, Él las va a revelar en su debido tiempo, si es la voluntad santa de Dios,
Él no está obligado a hacerlo y en su debido tiempo. Habrá momentos a lo mejor en que tú y yo nos vamos a ir en el rapto, en el arrebatamiento, mejor dicho, o Dios nos llama a su presencia y muchas cosas no fueron contestadas. Pero un día van a ser contestadas todas. Entonces ese es el principio hermenéutico número 4 o número 4. La Biblia tiene límites. Acuérdate que la semana pasada hablamos la parte número 1, la Biblia se interpreta consigo mismo o la Biblia interpreta la Biblia, eso lo dice primero de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Ahora te voy a hablar de lo que es el principio hermenéutico número 4 como introducción y luego vamos a entrar ya en profundidad sobre esta clase. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Dentro de estos límites debemos ser sabios y no ir más allá de lo que está escrito, a pesar que seamos tentados a hacerlo. Nuestra interpretación o hermenéutica debe estar totalmente basada en lo mencionado por las escrituras y no más allá de las mismas. Así que como hermeneutas, cuando estamos buscando interpretación o sentido, no podemos ir más allá de lo que la Biblia nos permite. Entonces, ese es el principio hermenéutico número 4. La Biblia tiene límites para nosotros en su debido momento. Y hay ocasiones en donde todo cristiano, toda cristiana, todo hijo de Dios, toda hija de Dios, todo siervo de Dios, toda sierva de Dios, hay ocasiones que en nuestra vida cristiana van a haber un momento en que va a haber más preguntas que respuestas. Por ejemplo, esta semana, el domingo pasado, para ser exacto, Christmas, yo recibí una noticia catastrófica. Y la verdad, te voy a decir sinceramente, he llorado toda la semana. Ha sido un dolor en mi corazón muy fuerte. Y todavía ayer, 31 de diciembre, prácticamente lloré todo el día y parte de la tarde. Sí, mi hermano, yo también lloro. Y lloré porque me dolía mi corazón. Y yo tenía preguntas. Y yo consulté la palabra. Y no encontré respuesta. Y me frustró. Me frustró porque como hermeneuta quiero ponerle sentido a todo. Y ahí me acordé del principio hermenéutico número 4. La Biblia tiene límites. Y Dios me habló. Y hay una escritura que a mí me gusta utilizar mucho y Dios me la trajo a memoria ayer. Deuteronomio 29, capítulo 29, versículo 29. Cuando tú no encuentras una respuesta en la Biblia, la respuesta está en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Así que cuando ya no encuentres una respuesta y le das vuelta a toda la Biblia y te lees los 66 libros y no encuentras esa respuesta, se te olvidó chequear Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, que dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, hay momentos en que no tenemos respuesta. Y yo tuve que doblar mis rodillas con lágrimas en mis ojos, en mi rostro. Lloré. Toda la semana lloré. Y yo le decía, Señor, ¿pero por qué sucedió esto? Señor, si yo te he sido fiel. Señor, si yo he hecho todo lo que usted me dijo. Señor, ¿por qué? Y no encontré respuesta. Pasó toda la semana. Desde el domingo pasado hasta ayer, sábado. Y yo pasé 7 días llorando, buscando a Dios, no encontré respuesta. Me sentí frustrado, hermano. Como hombre me sentí frustrado. Y hubo un momento en que el enemigo quiso utilizar y sacar provecho de eso. Especialmente cuando no encontré respuesta. Porque cuando tú sabes que has obedecido a Dios en todo, cuando tú sabes que te has humillado delante de Dios, cuando tú sabes que Dios, cuando tú has cumplido al pie de la letra todo lo que Dios te ha dicho y una persona te traiciona, algo pasa y tú sabes muy bien que tú has cumplido y estás delante de Dios íntegro, hay frustración. Y ese es el momento donde Satanás aprovecha y quiere sacar provecho de las circunstancias. Entonces, el Espíritu Santo me ministró y por eso comencé a preparar esta clase una semana antes, porque cuando el enemigo me ataca de una manera fuerte y hostil, como toda esta semana lo estaba haciendo, yo contrarresto y lo contraataco enseñando la palabra de Dios. Utilizo la espada de doble filo, según dice Hebreos 4, versículo 12, y contrarresto el ataque del enemigo. Y por la tarde comencé a preparar esta clase y hoy la estoy dando por esa misma razón.
Y me acordó, el Espíritu Santo me acordó de esta escritura. Deuteronomio, voy a volver a leer porque es una bendición. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Aquí hay dos principios. Primero, los secretos pertenecen a Dios. Segundo, algunas cosas Dios nos va a revelar a ti y a mí, algunas no. Las cosas que a Dios no nos revela, esos son secretos de Dios y no podemos ir en contra. Y ahí es donde el principio hermenéutico número 4, que es la Biblia tiene límites. Cuando Dios en su omnisciencia, que todo lo sabe, desde antes de la fundación del mundo, Él decide no revelarnos por qué las cosas. Lo único que tenemos que hacer es doblar rodillas, levantar nuestras manos, dar gloria a Dios y decir, Señor, aunque no entiendo, aunque mi corazón está partido, aunque me duele, aunque estoy llorando, aunque no entiendo, aunque yo sé que cumplí con todas las instrucciones que usted me dio, con todo y eso, acepto de que si usted no me quiere revelar el porqué de esto, yo alabo tu santo y bendito nombre. Y si algún día a usted le place revelármelo, usted lo hará. Y si no, bendito sea tu santo nombre de igual manera. Y eso fue lo que yo hice. Luego terminé mi clase, la preparé toda y por la noche me fui a la vigilia que teníamos para esperar el año 2023 de rodillas en la casa de Dios. Y lo más bello es que después que toda una semana que estuve despedazado mi corazón, partido mi corazón, llorando toda la semana y especialmente el día de ayer, casi toda la mañana y casi toda la tarde, luego el Señor me confortó con esta escritura, el Espíritu Santo me ministró, preparé mi clase con lágrimas, no te voy a mentir, la preparé con lágrimas, pero alabando la gloria de Dios. Y justo unos minutos antes de que llegaran las 12 de la noche, justo como unos 7, 8 minutos antes, el Espíritu Santo me habló y me dijo, eres favorecido. No sé lo que significa eso. La verdad, no sé lo que significa eso. El Señor me lo revelará. Pero interpreto de que Dios me está hablando ya y que Dios va a revelar algo. Así que le doy la gloria al Señor, porque justamente antes de que terminara el año, Dios me dio esa palabra. Y me dijo, unos 7 minutos antes de que terminara este año, el Señor me dijo, eres favorecido. Repito, no sé lo que significa, no sé a qué se referirá el Señor, pero si Dios lo dijo, es bueno y lo acepto y le doy la gloria a Dios. Entonces, ese es el principio hermenéutico número 4. La Biblia tiene límites. Puntos de referencia bíblica, 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, y la más clave es Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Deuteronomio 29, 29. Ok, pero volvamos otra vez a 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Dice así, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Eso es muy importante porque no podemos envanecernos, jamás. Y gloria a Dios cuando la gente dice, gloria a Dios, que el Señor lo ha bendecido, qué bendición tu prédica, qué bendición tu enseñanza, qué bendición tu estudio. La gloria para Dios siempre. Y tenemos que tener cuidado porque ese es el momento en donde Satanás quiere traer para que nos envanezcamos. Así que tenemos que aplicar este principio bíblico, 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, que dice el apóstol Pablo con relación a él y a Apolos, que eran tremendos hombres de Dios y maestros de la ley, ambos profundos en la ley de Dios. Así que ellos mismos utilizan ese principio. Bien, amados, hoy vamos entonces a ver, y amadas, vamos entonces hoy a hablar un poco de lo que son las separaciones de la Biblia. Esto es muy importante porque Romanos capítulo 10, versículo 4 es nuestra base bíblica. Dice así, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ese es el fin de la ley. La ley vino para revelar a Jesucristo nuestro Señor. La ley es buena. La gente dice la ley es mala. No, la ley es buena. La ley es buena.
La ley nos enseña que necesitamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Porque todos nosotros, todos, sin excepción ninguna, todos fuimos incapaces de cumplir la ley de Dios. Hablo de nosotros los judíos, todos. Pero la ley nos lleva a entender y a reconocer de que necesitamos a un Salvador, al Salvador, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, el Dios encarnado en hombre. Entonces, la ley es buena por eso, mis amados. Vamos a hablar un poco de lo que es la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esas son las dos separaciones que hay. La separación de las mismas se encuentran así. El Antiguo Testamento, o mejor dicho, la Biblia hebrea, empieza con la ley de Moisés dada en el monte de Sinaí. La ley empieza en Éxodo capítulo 20, cuando el Señor Dios Todopoderoso, Adonai, Dios de Israel, le entrega a Moisés, su siervo, los 10 mandamientos. Ahí empieza la ley. Por cierto, esos 10 mandamientos son válidos todavía. Para la iglesia, 9 tienen que ser aplicados de esos 10, con la excepción de guardar el Shabbat. Para los judíos no es negociable, es obligatorio, es exigido. Yo como judío, aunque sea creyente en nuestro Señor Jesucristo, yo tengo que guardar el Shabbat todavía, porque es un pacto eterno, no hay límite, no terminó con el tiempo de la gracia, no terminó. Dios dice que ese es un pacto eterno que Dios hizo con nosotros, los hijos de Jacob, los hijos de Israel. Estoy hablando de los judíos. Pero para nosotros, esos 10 mandamientos hasta el día de hoy son obligatorios. Para ustedes, la iglesia de Jesucristo, nuestros hermanos gentiles, 9 de esos 10 son obligatorios. Solamente el Shabbat están exentos, pero nosotros como judíos no estamos exentos. Entonces la ley no empieza en Génesis. La ley empieza en Éxodo, pero hasta en el capítulo 20, cuando el Señor Adonai, Dios de Israel, entrega en el monte Sinaí a su siervo Moisés los 10 mandamientos. Ahí empieza la ley. ¿Y cuándo termina? Cuando nace Jesucristo. Falso. La ley no termina cuando nace Jesucristo. Yo he escuchado muchos pastores que dicen eso, que la ley terminó cuando nació Jesucristo. Eso es falso. Eso es antibíblico. Porque Jesús tuvo que cumplir la ley. Y nuestro Señor Jesucristo, todo el tiempo, por cierto, el Señor Jesucristo no nació en el año 0, como dicen los pastores. Muchos pastores dicen, no, porque Jesucristo nació en el año 1 de nuestra era cristiana. No es cierto. Ustedes saben que esta se dice antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Y dice, Él nació, hizo la división. No es cierto. Jesucristo nace unos 2 años antes de nuestra era actual, se llama. 2 años antes. ¿Ok? ¿Qué día? No sabemos, no importa. No importa. Pero definitivamente no fue diciembre 25, eso sí lo sabemos, porque la Biblia lo dice bien claramente. La hermenéutica nos enseña que no nació el 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque en Israel, en ese tiempo, los pastores no sacaban a pastorear a las ovejas porque había nieve. En Israel ahora mismo tú vas y hay nieve. Está nevando. Entonces eso sabemos muy bien que es un invento del Papa y de la Iglesia Católica. ¿Ok? Pero no me explico por qué los cristianos lo celebran. La verdad, no me explico. Si no es bíblico. Es una tradición mundana, es una tradición babilónica, para que tú sepas. Entonces, pero lo que sí sabemos es que el Señor Jesucristo nació no en el año actual de la era, sino 2 años antes aproximadamente. Entonces, las separaciones son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ok, la ley empieza en el monte Sinaí, Éxodo capítulo 20, y finaliza con la muerte de Cristo, Mateo 26, 51. O sea, no es cuando nace Jesús, es cuando muere Jesús. Ahí es cuando termina la ley. Luego hay un preámbulo antes, porque el tiempo de la gracia no empieza al día siguiente, empieza 50 días después. Acuérdate que cuando el Señor resucita y es ascendido al cielo, acuérdate que el Señor le dijo que seréis revestidos de poder dentro de pocos días. O sea,
fueron 10 días más. ¿Y cuántos días el Señor caminó después de que resucitó? 40 días. Entonces, el Señor Jesucristo camina 40 días, según lo dicen los 4 evangelios, y Él dice que no salgan a ningún de Jerusalén hasta que sean revestidos de poder y venga la promesa del Padre, que era el Espíritu Santo, y fueron 10 días después, fueron 50 días. Entonces, ahí es cuando nace el tiempo de la gracia. ¿Okay? No, el tiempo de la gracia no empieza cuando el Señor Jesucristo nace. El tiempo de la gracia, porque Jesús tiene que vivir toda su vida ministerial y aún su ministerio dentro de la ley mosaica. Porque Él dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley. Y para poderla cumplir, Él tenía que vivir en la ley. Y toda su vida fue en la ley. La ley termina cuando el Señor Jesucristo es crucificado en Mateo capítulo 26, versículo 21. De ahí, todo lo que pasa durante el tiempo de Jesús hasta este momento está pasado bajo la ley de Moisés. No que las enseñanzas de Jesús no tuviesen principios, pues los tenían tales y como lo tienen algunos principios del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento explicado por Pablo, según nos dice Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. Léete esa escritura. Yo voy a poner todo esto de todas maneras en el chat, ¿ok? Por ello es importante notar esta separación, pues sin la cual puede haber un verdadero peligro de interpretación. Entonces, aquí es cuando muchos pastores se equivocan. Porque, vamos a ser sinceros, muchos pastores no están entrenados hermenéuticamente. Esa es la realidad, no lo están. Entonces, dicen, no, porque la ley se termina cuando nace Jesús. Falso. La ley termina cuando muere Jesús. Y la gracia, el tiempo de la gracia o la dispensación de la gracia, no empieza cuando nace Jesús. Tampoco empieza cuando muere Jesús. Tampoco empieza cuando Jesús es ascendido al cielo, 40 días después de su resurrección. Empieza 10 días después, o sea, el día de Pentecostés que bajó el Espíritu Santo, ahí nació la iglesia, porque ahí empieza la dispensación de la gracia. Y seguimos hasta el día de hoy. ¿Y cuándo termina la dispensación de la gracia? Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Cuando el arrebatamiento sucede, la iglesia sea arrebatada, ahí termina el tiempo de la gracia. O lo que se conoce como el tiempo de los gentiles, le llama la Biblia. Así que, gracias a Dios, estamos todavía en el tiempo de la gracia, pero ya pronto se va a cortar. Ya pronto. Cuando tú estudias el reloj profético de Dios, que es Israel, el Estado de Israel, hermano, Ezequiel 38 está a punto de suceder, para que tú sepas. Ezequiel 38, cuando tú estudias hoy en día lo que está sucediendo en Israel, eso puede explotar de cualquier momento. En esta semana tuve almuerzo con un ministro de las Asambleas de Dios, que él es judío de Israel. Y estuvimos almorzando, él y yo, el día jueves de estas semanas. Y él y yo estamos hablando de los eventos escatológicos, tiempos finales. Y sabemos que ya todo prácticamente ya está cumplido, excepto Ezequiel 38. Es lo que no ha sucedido. Entonces, pero Malcú, esa guerra ya está a punto de explotar en Israel. Y él sirvió en las fuerzas de defensa israelí antes de mudarse para aquí, Estados Unidos, aquí en Texas, en Dallas, Texas. Y él y yo compartíamos muchos aspectos escatológicos y sabemos de que en cualquier momento Ezequiel capítulo 38 va a suceder. ¿Por qué? Porque el reloj profético de Dios, que es Israel, lo está indicando. Lo está indicando y cada día se ve más cristalinamente. Ok, pero para hablar hermenéuticamente también tenemos que entender las edades de la Biblia. Por ejemplo, la primera edad era la edad patriarcal. La edad patriarcal es Adán y Dios le hablaba a Adán. Dios hablaba con Adán. Podemos ver a Enoc, Dios hablaba con Enoc. Podemos ver no solamente a Adán, o sea, Dios hablaba con Adán, Dios hablaba con Caín. Dios hablaba con Caín, aún después que mató a su hermano Abel. Y por supuesto hablaba con Abel antes de que lo asesinara su hermano Caín. Luego podemos ver más allá. Hasta todavía Dios hablaba más allá cuando
ya viene el patriarca Abraham y Dios habla con Abraham. Luego Dios continúa hablando con el patriarca Isaac. Luego Dios continúa hablando con el patriarca Jacob. Entonces eso se conoce como la edad patriarcal. La edad patriarcal. Y ya después de Jacob, prácticamente se detuvo. Porque ya Dios no hablaba de la misma manera con los hijos de Jacob. ¿Okay? Entonces ahí se detiene. Les hablaba de otra manera, pero ya no como hablaba directamente con los patriarcas. Luego viene la edad mosaica. La edad mosaica es cuando, obviamente, como el nombre lo dice, el siervo, el profeta Moisés, Dios lo envía para Dios liberar a nosotros, el pueblo de Israel, de Egipto. Y ahí empieza la edad mosaica hasta que nuestro Señor Jesucristo no nace, muere. Y cuando Él muere, y 50 días después, tenemos el día de Pentecostés y baja el Espíritu Santo, ese día nace la iglesia. Esa es la tercera etapa que se conoce como la edad cristiana, que es la que está hasta el día de hoy actualmente, todavía. Se conoce también como la dispensación de la gracia. Ok. Pero quiero hacer una vez énfasis en que las escrituras hay confiabilidad plena y absoluta en todas las escrituras. Es imposible tener hermenéuticamente sin creer en la Biblia. O sea, si tú y yo vamos a ser hermeneutas y tú estás estudiando para interpretar la Biblia, tú estás estudiando esta clase, este estudio académico de hermenéutica bíblica porque quieres aprender a interpretar mejor la Biblia, porque quieres aprender a no solamente estudiarla, sino interpretarla. Pero voy más allá, para ponerle sentido. Tú y yo, y todo aquel hombre o mujer que quiere ser hermeneuta, tiene que confiar, creer 100% con los ojos cerrados en la Biblia. ¿Por qué? Porque dijimos al principio que las escrituras son infalibles, o sea, no infalibles, perdón, nunca se equivocan. Son 100% veraz, porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, la confiabilidad de las escrituras es un requisito. Tú y yo tenemos que absolutamente confiar 100% plena, absoluta y rotundamente en las sagradas escrituras. Esa es la manera en que tú y yo vamos a poder interpretarla, traducirla y ponerle sentido. Si tú y yo no tenemos ese grado de absoluta confiabilidad en la Biblia, tú y yo no podemos ser hermeneutas. Tú y yo no podemos interpretar la Biblia. Entonces, es un requisito fundamental de que nosotros tenemos que absolutamente estar 100% fundamentado de que hay confiabilidad absoluta, plena, completa en todas las escrituras. No podemos estudiar hermenéuticamente si hay gente que duda del poder de las escrituras. No podemos. Tú no puedes dudar. En el momento que tú dudas de una parte de las escrituras, o sea, tú crees todo, pero hay una parte no, ya, no puede ser hermenéutica. Tú tienes que creer absolutamente en todas las sagradas escrituras. En parábolas del Espíritu Santo, por ejemplo, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Siendo esto imposible como interpretar algo de lo que no se tiene fe o se cree. Entonces tenemos que tener fe y creer absolutamente con los ojos cerrados en las escrituras. Mira lo que dice Juan capítulo 12, versículos 47 y 48. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero o en el día del juicio. Entonces, son las palabras de Dios las que nos van a juzgar el último día, en el día postrero. Ahora,
vamos a hablar un poco de lo que son las evidencias de las escrituras. En primer lugar, no caben dudas, no puede caber duda. O sea, las escrituras tienen evidencia. Más de 40 hombres fueron, se le atribuye a 40 hombres quienes escribieron la Biblia en un espacio de 1500 años. 32 hombres escribieron la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento, que está completo de tres maneras. En primer lugar, la Torá o el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de Moisés. Luego son los Salmos y luego los profetas. Entonces, todas ellas comprenden lo que en hebreo nosotros le llamamos el Tanakh o la Biblia hebrea. Son 32 hombres. Sin embargo, se les atribuye crédito a 32 hombres, pero fueron más. No tenemos el número exacto. Hay escrituras de que, por ejemplo, Moisés no escribió todos los 5 libros. Hubo parte en que Moisés los estuvo dictando. Y después sabemos de que aún después que Moisés muere, se sigue escribiendo. Entonces, ¿cómo va a escribirlo Moisés si ya murió? Entonces, alguien tuvo que haberlo escrito. Sin embargo, se le atribuye solamente a 32 hombres en la Biblia hebrea que escribieron. Y luego, en el Nuevo Testamento, sabemos que fueron confirmados 8. Pero, por ejemplo, el libro de los Hebreos, no se sabe quién lo escribió. Se especula. Muchos dicen que fue Pablo, pero no está confirmado. Otros dicen que fue Apolos, pero no está confirmado. Entonces, el libro de los Hebreos es anónimo. No sabemos quién lo escribió. Sabemos que el autor divino es el Espíritu Santo, pero ¿qué hombre fue quien Dios utilizó para que lo escribiéramos? Pues no sabemos. Entonces, hay 8 hombres confirmados en la Biblia cristiana o el Nuevo Testamento. En total, se le acreditan 40 hombres. Ninguna mujer, hombres. Pero sabemos que hay unos cuantos más, solo que no sabemos quiénes son. Repito, en la Biblia cristiana, el libro de Hebreos, puede ser que haya un 9º escritor, pero fue anónimo, no lo sabemos quién es. Y luego, en la Biblia hebrea hay unos cuantos que se consideran que pudo haber más de 32. Pero, como digamos, en una regla universal, se le acredita a 40 hombres que escribieron las Sagradas Escrituras en diferentes tiempos, en más o menos un promedio de 1500 años, en lugares, culturas y con diferentes posiciones. Pero lo interesante es que todos hablan del mismo Dios. A pesar que tenían diferentes culturas, nivel cultural, diferentes profesiones, diferentes etapas, diferentes regiones, todas estos 40 hombres en un espacio de 1500 años escriben y hay armonía porque todos escriben sobre el mismo Dios eterno, nuestro amado Señor, nuestro amado Dios. Mi alma alaba su bendito nombre. Todo lo que ellos han dicho concuerda totalmente a pesar de las distinciones tan marcadas en todo y cada uno de ellos. No hay contradicción. Eso es una mentira de Satanás. La Biblia nunca se contradice. Acuérdate, ese es el principio hermenéutico número 3. La Biblia nunca se contradice. Sin lugar a duda, esto declara y reclama la realidad de las cosas. En cuanto a la ciencia, cuando nosotros vemos las escrituras, hay parte de la ciencia también. Por ejemplo, la ciencia arqueológica. A través de las excavaciones que se han hecho, nos damos cuenta que todo lo que está escrito en la Biblia tiene evidencia arqueológica, tal y como fue mencionada por los escritores de la Biblia. De hecho, muchos arqueólogos, aunque sean ateos, no creen en Dios, sin embargo, creen en las escrituras, porque cuando ellos agarran las escrituras, ellos han hecho esos descubrimientos en base a la ciencia arqueológica que la Biblia muestra. Así que no creerán en Dios, muchos de ellos sí creen o han creído a través de eso, pero todavía hay un gran número de arqueólogos que todavía son ateos, no creen en Dios o son gente que pues no sabe, ¿no? Y no quiere aceptarlo, pero sí acepta de que la Biblia es exacta porque da los puntos exactos. Y eso es muy importante. Por ejemplo, el relato de Noé y las montañas con evidencia, Jerusalén y todo lo que está en derredor. Los arqueólogos utilizaron, ¿cómo descubrieron ellos de que
hubo un diluvio, porque encontraron en las cimas de las montañas más altas, encontraron evidencia de que hubo elementos que pertenecían al mar. Entonces ellos dijeron, o las montañas eran muy pequeñitas, que el mar las tapó, o el mar las cubrió completamente. Lo que sí saben es que hay evidencia de que el mar cubrió las montañas más altas, según el relato de Noé. Y eso son ciencias arqueológicas que existen. También la geografía, de igual manera, los relatos bíblicos son exactos en cuanto a la geografía, el punto. Ok, vamos a hablar ahora algo que le llamamos nosotros puntos claros, puntos oscuros. Pues como el nombre lo dice, puntos claros pues son cosas que son evidentes, que son fáciles de interpretar, pero hay muchas partes en la Biblia que tienen, nosotros llamamos puntos oscuros porque no se interpretan fácilmente, y ahí es donde tenemos que entrar los hermeneutas y ponerle interpretación, traducción o ponerle un sentido. Entonces, las cosas secretas, repito, Deuteronomio 29:29, pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las escrituras de esta ley. Puntos oscuros, por ejemplo, primera de Pedro capítulo 3, versículos 18 y 19, dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, se ha especulado quiénes son estos espíritus encarcelados. Entonces, muchos han dicho, no, porque fue y liberó a Salomón y se fue al mismo infierno y ahí los liberó. Entonces, eso es un punto oscuro que le llamamos nosotros en hermenéutica. Pero hay métodos de interpretación y luego en el transcurso de la clase vamos a ver con mucho más detalle y profundidad muchos de estos, pero hoy de manera introductoria los voy a mencionar. Por ejemplo, está el método literalista, a la letra del texto, en otras palabras. Tomar las cosas así son de gran peligro a veces. Ignoramos el método histórico gramatical, pues al hacerlo podemos llegar a conclusiones ridículas. Cuando estamos interpretando la Biblia, sí, la Biblia se toma literalmente, pero tenemos que considerar el aspecto histórico gramatical. Porque acuérdate que cada uno de estos 40 escritores vivieron en diferentes etapas. Y sabemos que la Biblia fue escrita en 3 idiomas, en hebreo, en arameo y en griego. Entonces, hay variación lingüística. Entonces, tenemos que entender qué sintaxis, por ejemplo, utilizaron ellos, tanto en el arameo o en el hebreo, mejor dicho, luego el arameo y por último en el griego común, que no era el griego más pulcro, era un hebreo común para la gente común. Entonces, tenemos que entender la parte histórica gramatical. Por eso es que cuando estudiamos la Biblia y la vamos a interpretar hermenéuticamente, tenemos que analizar el aspecto histórico gramatical. ¿Por qué los escritores usaban esa escritura en ese entonces? ¿Por qué se escribía en ese entonces? No solamente eso, pero los idiomas van cambiando, ¿ok? Van cambiando. Por ejemplo, en Europa de la Edad Media, por ejemplo, todavía se llamaban, los países terminaban en ia. Por ejemplo, Germanía, Italia, pero se dice Italia. España era antes, ¿ok? Hungría. Entonces, ¿por qué el ia? Porque esa expresaba que era la región de esa área. Por ejemplo, Germanía es lo que se conoce como Germania o Alemania. En inglés se dice Germany. En español se dice Alemania. Entonces era la región de Germania. España no era España, era España. Italia mantiene su mismo nombre. Hungría mantiene su nombre, pero en Europa todos tenían ese nombre. Entonces, los idiomas también cambian. Entonces, es importante saber distinguir, porque lo que se escribió en aquel entonces, el significado que el escritor le dio, no el autor es el Espíritu Santo, pero el escritor le dio en aquel entonces, hoy en día
puede tener otro significado. Por eso es que tenemos que estudiar el aspecto histórico gramatical de esa sintaxis, de esa palabra. ¿Qué es lo que significó en aquel entonces y qué es lo que significa el día de hoy? Y eso, si bien es cierto la palabra de Dios, por eso la palabra de Dios es eterna, no tiene principio, no tiene fin. Pero sí la parte histórica gramatical, como escribían los escritores en el tiempo en que se escribieron todos estos textos, es muy fundamental que tú y yo como hermeneutas o estudiantes de las Sagradas Escrituras o estudiosos de las Sagradas Escrituras, me gusta más el término, tenemos que considerar de una manera muy enfática. Algunos ejemplos de esto, por ejemplo, dice así: eso le pasó a todos aquellos que vivieron a respetar el Mishnah. Tanto como la propia escritura, esto hicieron los rabí palestinos, o mejor dicho, judíos. No me gusta esa frase, Palestina, porque Palestina no, sí era la tierra, pero somos Israel, ¿ok? Ejemplo, Salmo 130, dice así: profundo es igual a postrado, fíjate. Profundo es igual a postrado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos postramos en la raíz del hebreo, significa que vamos a ir a lo más bajo, pero eso no significa que nos vamos a enterrar. Eso no significa que nos vamos a ir hasta las profundidades del abismo. Eso no significa que nos vamos a ir hasta la profundidad del mar, que todavía no le han encontrado fin a la profundidad del mar. Significa que nos vamos a ir al punto más bajo. ¿Y cuál es el punto más bajo? El piso. Ese es el piso. Entonces, cuando el salmista habla en el Salmo 130, dice que lo más profundo va a buscar a Dios, significa de que literalmente él se va a enterrar, pero físicamente él no lo hizo ni lo va a hacer, que él queda postrado al piso porque eso era lo más bajo que él podía llegar. Otro ejemplo lo podemos ver en Proverbios capítulo 22, versículo 9, dice así: el ojo, uno y no los dos. Pero tenemos dos ojos. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, esos son reglas históricas gramaticales que el autor, mejor dicho, el escritor está utilizando según su tiempo y contexto y sintaxis. Entonces, es muy importante que tenemos que analizar otro. Otro ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio, al ser la misma palabra, entonces se requiere tomar como en el principio, tal y como lo dice Jeremías capítulo 26, versículo 1. Habla del principio. Entonces, es la misma palabra, pero en tiempos diferentes. Cuando Moisés escribe Génesis capítulo 1, obviamente cuando Jeremías escribe ahora en capítulo 26, versículo 1, usan la misma palabra hebrea que es en el principio, pero ahora tienen diferentes significados. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que verlo. Ahora, el segundo método es el método alegórico. Por ejemplo, Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Entonces, la primera pregunta es: ¿qué es una alegoría? Es una ficción mediante la cual una cosa representa o simboliza otra distinta. ¿Ok? 2. Puede considerarse como una metáfora ampliada o describir el sentido de los textos bíblicos dentro del contexto de la historia de Israel, en el caso del Antiguo Testamento o aún del Nuevo Testamento, pero también íntimamente en la Biblia. Por ejemplo, la lectura, 1 Corintios capítulo 11, versículo 5. Si olvidamos la historia, podemos olvidar el interpretar correctamente. Por eso es que es importante estudiar la historia. La historia. Por ejemplo, y vamos a ver ahora los métodos históricos. Después te voy a dar más ejemplos. Vamos a ver ahora los métodos históricos. La historia es historia, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se la hubiera rapado. 1 Corintios capítulo 11, versículo 5. De hecho, hay todavía, aunque no lo crean, hay algunas iglesias que todavía las mujeres se tienen que cubrir sus cabezas. En el año 92, yo me acuerdo que yo fui y estuve predicando en una iglesia allá en San Salvador, una iglesia que era inmensa, se llamaba Misión Cristiana Elim. Y una iglesia muy grande. En aquel entonces, en el año 92, habían 150,000 miembros.
Cada servicio era de 17.500 personas que entraban y habían 6 servicios el domingo, uno tras otro, y solamente se podían quedar a uno porque terminando a uno era un desfile, que era hermoso verlo. Y luego en la semana habían otros cultos y la gente solo podía ir a uno porque no había espacio, como dicen, para tanta gente dentro del templo, porque solamente albergaba a 17.500 personas y era una congregación de 150.000 miembros. Muy hermosa. Pero a mí me llamó la atención, eso fue en el año 92, imagínate, eso fue hace 31 años casi. Estamos en el 2023 ya. Y me llamó la atención de que las mujeres se tenían que cubrir con chalina su cabello, por esta escritura. Y aparte de eso, que los hombres se sentaban a la derecha y las mujeres, o sea, los hombres que estaban a la izquierda, las mujeres a la derecha. Y parecían ortodoxos judíos que la mujer no se puede sentar con el hombre. ¿Okay? Entonces, pero ¿sabes qué? Ahora me mudo aquí a Dallas y en noviembre que yo llego aquí a Dallas, voy a una iglesia, salvadoreño por cierto, hermano salvadoreño, el pastor salvadoreño, y 30 años más tarde miro una iglesia donde las hermanas también se están cubriendo el cabello. Y yo digo, wow, tenía 30 años no ver esto. Y lo volví a ver. Y obviamente pues no hay mucha casualidad que lo vi en El Salvador y ahora estos son hermanos salvadoreños, aunque no eran de la misma misión, era de otra misión. Sin embargo, hay un aspecto cultural, parece, en ese sentido, ¿verdad? Yo solamente en El Salvador y con esta congregación salvadoreña, aquí en Dallas, Texas, lo vi 30 años más tarde. Entonces, ese es un método histórico, ¿verdad? En aquel entonces el apóstol Pablo, cuando escribe 1 Corintios, él le manda a las mujeres a cubrirse el cabello, porque de lo contrario está deshonrando a su cabeza. Pero su cabeza no es Cristo, su cabeza es su esposo. Pues la Biblia dice bien clara de que el hombre es la cabeza de la mujer. Y la mujer que no se sujeta a su cabeza, no se está sujetando a Dios. Así de sencillo. Si la mujer es casada y no se sujeta a su cabeza, no se está sujetando a Dios. Entonces, si una mujer me dice a mí, yo no me sujeto a mi esposo, pero me sujeto a Dios. Pero si tu esposo es cristiano y está en obediencia de Dios y tú no te sujetas a tu cabeza, mucho menos que te estás sujetando a la cabeza de tu esposo, que es Dios. Porque el Señor Jesucristo no es la cabeza tuya, es la cabeza de tu esposo. Y tú lo sabes muy bien. Entonces, toda mujer cristiana se tiene que someter. La Biblia lo manda. Y yo sé que a muchas hermanas no les gusta esto, pero bueno, discútelo con Dios, porque fue Dios quien lo dio. ¿Ah? Entonces, en aquel entonces, cuando el apóstol Pablo escribe esto, dice que la mujer, si no se cubre, que mejor se raspe, porque igual deshonra le está trayendo a su cabeza, que es su esposo. Hoy en día, así como las hermanas ya no se cubren, por muchos años se cubrieron, los hermanos de la iglesia de Corintios lo hicieron, y por muchos años la historia nos enseña que lo hicieron, pero obviamente hoy en día no se hace. Pero lo que dejó también de hacerse, lamentablemente, no dio mucho, pero todavía hay algunas hermanas que no se someten a sus esposos. Si tu esposo es un siervo, si tu esposo se está sujetando a Dios, si su esposo se está sujetando a la palabra de Dios, tú estás obligada a sujetarte a él. Y si tú no lo haces, tú estás en desobediencia de Dios y tú te tienes que arrepentir. Entonces, esto lo dice el Señor y tenemos escrituras para eso. La Biblia está llena de eso. El Nuevo Testamento habla de eso. Entonces, vemos ese aspecto. Pero el aspecto histórico es en cuanto al cubrirse el pelo a la mujer. Pero el mandamiento bíblico sigue siendo que te tienes que sujetar a tu esposo porque él es tu cabeza. Así como la esposa, en este caso, así como la iglesia, que es la novia de Cristo, se sujeta a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Igualmente, y Cristo se sujeta al Padre, porque el Padre es la cabeza de Cristo. Entonces, ese es el orden que Dios estableció. Entonces, el aspecto histórico cambió, ya la mujer no se tiene que cubrir el cabello. Es verdad, la Biblia lo dice, pero ese era un aspecto histórico, no significa que la mujer lo tiene que hacer hoy en día. Pero sí tiene que seguir haciendo, es sujetarse a su cabeza, porque eso sí no ha cambiado. Entonces, este es un pequeño ejemplo histórico que estamos viendo. Ok, 1 Corintios 11, hay ejemplos, Mateo 19, Marcos capítulo 7. Yo voy a poner todas las escrituras en el chat para que tú lo tengas. Otros son los datos geográficos. Por ejemplo, la orografía, que es el estudio de la Tierra. La Tierra ha cambiado en
digamos, ¿no? Desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo hasta ahora han pasado 2000 años. Y en tiempo en que Dios, no es que Dios creó el mundo, es que Dios lo recreó, ¿ok? Hace 6000 años. Génesis capítulo 1, versículo 1, Dios recreó la tierra. Entonces, por eso es que los científicos dicen, no, porque la tierra tiene más de 6000 años. Y yo estoy de acuerdo, porque tenemos base nosotros en el judaísmo saber de que en realidad Dios creó el mundo antes, ¿ok? Antes. Pero Génesis capítulo 1 no es la creación, es la recreación. La creación es Juan capítulo 1, versículo 1. Esa es la creación. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Antes de que todo fuera eso, el verbo ya existiera, y por él todas las cosas son, por él y para él y por él subsisten. Entonces esa es la verdadera creación. Juan capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1 es la recreación. ¿Okay? Entonces, desde Génesis capítulo 1 hasta el día de hoy, aproximadamente han pasado 6000 años. Entonces, cuando se estudia que la orografía, que es el estudio de la Tierra, se puede ver de muchísimos cambios que el planeta Tierra ha sufrido. Entonces, se tiene que estudiar eso. La hidrografía también, las aguas. Por ejemplo, hay lugares que anteriormente habían agua y hoy en día son desiertos. Hay lugares que eran lagos y hoy en día es tierra seca. Hay lugares que eran ríos caudalosos y hoy en día son tierra seca. Y aún océanos que han variado. Entonces, la misma hidrografía, que es el estudio de la agua, y hay lugares que eran secas y ahora tienen agua. Por ejemplo, las lagunas. No había agua y ahora hubo una explosión volcánica y ¡boom! Ahora hay lagunas o lagos. Entonces, eso también, la Biblia contempla eso. Luego la flora, la vegetal, la flora y la fauna ha cambiado. La flora y la fauna, la flora son los vegetales y la fauna son los animales. Hay especies de flores que ya no existen. Hay especies, por ejemplo, muchos de estos ateos, y como apologista que yo soy, aquí es donde yo tengo que entrar en acción, dicen de que Jesús es un falso maestro. Porque dice que Jesús dijo de que la semilla de mostaza era la semilla más pequeña de todas. Pero hoy en día, en la actualidad, según la flora, han descubierto que hay semillas aún más pequeñas que la semilla de mostaza. O sea, que Cristo mintió. Y sabemos que eso es una mentira del diablo. Pero lo que pasa es que, y aquí está mi explicación y mi exposición apologética, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo utiliza esa parábola, indiscutiblemente la semilla de mostaza era, sin duda alguna, y tenemos pruebas, la más pequeña de todas. Pero a raíz de esos 2000 años, repito, la flora también ha cambiado. Y hoy en día se han descubierto semillas que son aún más pequeñas que la de mostaza. Y yo sí he visto la semilla de mostaza, estoy seguro que tú también, y es diminuta. Pero estos expertos han encontrado semillas que son aún más pequeñas que la de mostaza. Yo todavía no las he visto, pero pues la ciencia debate de que sí la hay y por eso quieren desacreditar a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es como, repito, como apologista que yo soy, yo tengo que salir en defensa del Evangelio y decir, bueno, claro, pero en aquel entonces tenemos evidencia de que el Señor dijo es, no dijo será. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí vemos el aspecto histórico, ortográfico. Cuando el Señor Jesucristo dijo que la semilla de mostaza es la más pequeña de todas, la semilla, Él no dijo es y será, dijo es, pero no dijo será. ¿Te das cuenta cómo desarmamos apologéticamente las mentiras del diablo? Entonces utilizamos el aspecto histórico, cuando el Señor Jesucristo utilizó esta parábola, pero también gramatical. Él dijo que la semilla de mostaza es, no dijo y será siempre. Por ende, que hoy en día, 2000 años más tarde, se hayan encontrado, sí, también hay especies, también la tierra ha cambiado, también todo ha cambiado. Así que Él nunca dijo que iba a ser eternamente la más pequeña de todas las semillas. Él simplemente dijo es. Entonces, así es como nosotros los apologistas contrarrestamos las mentiras del diablo y de la falsa era de estos hijos del diablo que quieren desacreditar a nuestro Señor Jesucristo y a su santo y bendito evangelio. Ok.
Luego vamos a hablar en el lenguaje figurado. La Biblia está llena de lenguaje figurado. Figuras simples. Por ejemplo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, según de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y aquí vamos a utilizar lo que se llama el símil. El símil. El símil se distingue fácilmente de la parábola porque usa la palabra como. Cada vez que tú miras en la Biblia, como es un símil. Por ejemplo, es una comparación formal. Cuando tú usas la palabra como es una comparación. Por ejemplo, Salmos 42, versículo 1. Por ejemplo, Jeremías 23, versículo 29. Por ejemplo, Mateo 22, versículo 37. Por ejemplo, Isaías 44, versículo 22. Tú lo tienes que leer. Pero ahí vas a ver un símil. Porque existe una comparación formal con la palabra como. Se refiere a un solo objeto. La segunda es la metáfora. ¿Qué es la metáfora? Son comparaciones implícitas que no se expresan formalmente como en el símil. No aparece en ella la conjunción como por ser más breve. Suele ser también más vigorosa, más aguda. Por ejemplo, cuando nosotros vemos Oseas 13, versículo 8, ese es un símil. Tú lo tienes que leer. Pero una metáfora aparece en Génesis 49, versículo 9. Ahora también vamos a hablar de un tipo antropomórfico. Isaías 59:1. Salmos 34:15. Habacuc 3:8. Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida. Entonces, esas son otras maneras en que nosotros vemos. Pero hay más escrituras que yo te las voy a poner, porque nunca termino, pero yo te las voy a poner para que tú las mires. Está Juan 8:12, dice así, yo soy la luz del mundo. Está Juan 10, versículo 7, que dice, yo soy la puerta. No dice, yo soy como la puerta. No dice, yo soy como la luz del mundo. Dice, yo soy. Está Juan 10:11, yo soy el buen pastor, dijo el Señor. Está Juan 7:38, agua viva. Mateo 5, versículo 13-14, luz y sal del mundo. Segunda de Pedro, capítulo 2, 3 y versículo 17, dice, fuente sin agua. Judas, versículo 12 y 13, dice, nubes sin agua. Y Deuteronomio, capítulo 32, versículo 30, dice, alzar la mano. Entonces, todos estos son ejemplos de metáfora que nosotros tenemos en la Biblia. Por ejemplo, Mateo 5, 13, 14 dice así, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, aquí el Señor está utilizando estas metáforas en Mateo capítulo 5, 13 y 14. Primero nos llama a nosotros, su iglesia, la sal de la tierra. Y segundo, nos llama la luz del mundo. No dice, no es una símil porque no dice, ustedes son como la sal de la tierra, ustedes son como la luz del mundo. Dice, nosotros somos la sal de la tierra y nosotros, su iglesia y sus creyentes que adoramos y amamos a Jesucristo, nuestro Señor, somos la luz del mundo. Entonces, no nos está comparando, por esa razón no es una símil, sino es una metáfora. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 17, dice, sí, estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por las tormentas, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pedro, de los falsos maestros, que hoy en día se conocen como falsos profetas y falsos apóstoles y falsos maestros. Ellos son los que se está refiriendo aquí el apóstol Pedro, según la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Estos falsos profetas y aún falsos pastores, falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos profetas, falsos apóstoles, a estos los que se está refiriendo el apóstol, o se estuvo refiriendo, pero también aún en la fecha actual, el apóstol Pedro, el Espíritu Santo se está refiriendo a través del apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 17. Estoy leyendo la Reina Valera 1960. Estos son fuentes sin agua, están secas, y nubes empujadas por las tormentas, pero son nubes sin agua.
para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. O sea que estos falsos, como Benny Hinn, por ejemplo, como Cash Luna, como Guillermo Maldonado, como Joe Osteen, como Joyce Meyer, como Kenneth Copeland y muchos más que hay, y tú lo puedes ver aún en la televisión y en la radio cristiana y aún secular, pero muchos de ellos tienen sus propios satélites hoy en día. ¿Okay? Es más, Joe Osteen tiene su propia estación en esta radio satelital que se llama XFM Radio. Imagínate. Entonces, estos falsos maestros que están por todo el mundo enseñando falsa doctrina. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribe de que las más densas, primero lo llama, estos son, no dice que son como, dice que son fuentes sin agua, nubes empujadas por las tormentas, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pero lo interesante es que también el apóstol Pedro y aún Judas hacen referencia que los ángeles que se contaminaron con las mujeres, y eso lo podemos ver allá en Génesis capítulo 5 y 6, cuando habla de que estos ángeles que se le llaman, eran los guardianes, y ellos juraron que iban a tomar mujeres, y tomaron mujeres, y tuvieron hijos, y ahí es donde nacen los Nephilim, y que eran gigantes, y por eso Dios tuvo que erradicar y traer el diluvio sobre toda la tierra para erradicar todo eso. Entonces dice que ellos están condenados, esos ángeles, que eran más de 200, esos ángeles están encadenados, reservados para el día del juicio, pero están encadenados en las más densa oscuridad. Y estos falsos maestros, estos falsos pastores, estos falsos evangelistas, estos falsos profetas y estos falsos apóstoles estarán con esos ángeles caídos. Qué triste. ¿De qué sirve que gane todo el dinero del mundo, como dice la palabra, si al final van a perder su alma? Entonces, este es un ejemplo que nos tiene que hacer temblar a nosotros y pedirle al Señor que nos mantenga en esa santidad y en esa sana doctrina para no defamar el Evangelio, sino mantener la virtud del Evangelio, la pureza del Evangelio y enseñar sana doctrina conforme a la santa y bendita palabra. Por eso es fundamental que estudiemos la Biblia hermenéuticamente. Te voy a traer a Judas. Judas es bastante parecida a la carta de Pedro. De hecho, se creía en un momento de que eran las mismas y por eso no la querían poner. Aparte de que Judas es solo un capítulo. Es la carta más corta en toda la Biblia y en todo el Nuevo Testamento. Es un capítulo solamente. ¿Ok? Entonces, Judas capítulo 1, versículo 12 dice así: estos son manchas en vuestros ágapes o en vuestro vestimiento, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, igual como lo llamó Pedro. Por eso cuando se estaban poniendo los canones en la Biblia, no se iba a incluir a Judas, porque es muy parecida a esta segunda carta de Pedro. Y se creía que era a lo mejor la misma. Pero al final, pues, el Espíritu Santo orientó de que sí se hiciera y se adjuntó. Y se incluyó dentro de los canones de la Biblia. Pero le llama de la misma manera. Nubes sin agua. Y esa es una de las razones por las que cuando el concilio se reunió para poner los canones, no la querían poner. Llevadas por acá, por allá, por los vientos. Pero dice así: árboles otoñales sin fruto, 2 peces muertos y desarraigados. A mí me encanta Judas. Judas, el medio hermano de Jesús, hermano de Jacobo, o Santiago, como se le llama, medio hermano de Jesús. Judas era un apologista increíble. Me fascina. Y yo cuando leo a Pedro, y yo cuando leo a Judas, me fascina porque el principio apologético o el principio apologético está en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15, que dice que tenemos que dar una respuesta del porqué de nuestra fe, o en defensa, en salir en defensa, y eso es lo que significa la parte apologética cristiana. Entonces Judas era tremendo apologista. Y la historia nos enseña de que Judas era un hombre siendo medio hermano, pero él no se presentaba como el medio hermano de Jesús. Él decía siervo de nuestro Señor Jesucristo. Nunca sacó provecho de su grado sanguíneo a través de María, porque era hijo de María, hijo de José y de María. Entonces era medio hermano en la carne de Jesús, al igual que Jacobo, que se le conoce como
Santiago, pero su verdadero nombre era Jacobo. ¿Ok? Entonces este era tremendo apologista y era un hermeneuta de la ley. ¿Por qué? Porque eran judíos, igual que Santiago. Santiago era un doctor de la ley, era un maestro, mejor dicho, de la ley. Y era un rabino, como te enseñé la semana pasada, que conocemos las escrituras. Por eso eran duros para describir a estos hijos del diablo, a estos falsos pastores, falsos maestros, falsos evangelistas, falsos profetas y falsos apóstoles, que desde el inicio el diablo, esa es la cizaña que Satanás ha metido en la iglesia santa del Señor. Y por eso Judas le llama nubes sin aguas, llevado por allá, por acá, por los vientos, árboles otoñales sin fruto. Es interesante porque la palabra dice que por sus frutos los conoceréis, pero ellos no tienen fruto. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen fruto? Para disfrazarse. Porque como la palabra, el diablo sabe que el Señor Jesucristo dijo que por sus frutos los conoceréis, entonces estos falsos no tienen fruto. Porque si tuvieran frutos se identifican fácilmente. Entonces por esa razón Judas le llaman árboles otoñales. ¿Por qué otoño? Porque solo en el otoño salían en una temporada, pero los árboles salen en más de una estación del año. Entonces estos son temporales, pero sin fruto. 2 veces muerto, me encanta, no una, 2 veces muerto y desarraigado. Fascinante. Esa apologética de Judas para mí es fascinante y de hecho él me ha inspirado mucho como apologista que yo soy cuando tengo que salir en defensa del evangelio, porque me encanta que ellos no se comprometían. Pero también lo acabamos de leer, que lo llaman nubes sin aguas. ¿Ok? Deuteronomio capítulo 32 versículo 40 dice así: porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Aquí estamos hablando de metáforas, estas son metáforas. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver de lo que son las figuras de dicción. El pleonasmo, expresión en la que se emplea la redundancia, los vocablos innecesarios como objeto de dar mayor vigor al lenguaje. Por ejemplo, Génesis capítulo 40, versículo 23. La hipérbole también es una exageración evidente que tiene por objeto aumentar el efecto de lo que se dice. Aquí te voy a dar varias citas bíblicas de hipérbole. Juan 21, 25, Salmos 6, 6, Jeremías 9, 1, Mateo 7, 3. Tienes que estudiar todas las escrituras para que entiendas lo que significa el pleonasmo y la hipérbole. Ok, continuamos con las figuras de dicción. Ahora vamos a ver lo que se llama la sinecdoque. La sinecdoque consiste en la designación de un todo en el nombre de una de sus partes o viceversa. Por ejemplo, de cabeza de ganado para referirse a vacas enteras. Cuando uno es, por ejemplo, granjero, tú no le preguntas ¿cuántas vacas tienes? Te dice ¿cuántas cabezas de ganado tú tienes? Pero él no está contando solo la cabeza. El granjero no está contando solamente la cabeza, está contando la res entera. Pero entonces usamos ese término. ¿Cuántas cabezas de ganado tiene? Pero lo que en realidad estamos preguntando es ¿cuántas vacas tiene? Eso es lo que estamos preguntando. ¿Okay? Entonces, ese es un ejemplo de lo que es la sinecdoque. Hechos 27:37 dice almas, y éramos todas las personas en la nave 266. Isaías 1:3 son ejemplos. Jeremías 8:7. Salmos 46:9, el sentido plural, Isaías 2:4 y Miqueas capítulo 4 versículo 3. Ok, yo sé que hay mucha escritura, pero todos estos son ejemplos y así estos son los métodos de investigación que tenemos que verlo. La otra es la metominía. Se designa una cosa con el nombre de otra que le sirve de signo. Por ejemplo, Lucas capítulo 16, versículo 29. A Moisés y a los profetas tienen. ¿Qué es esto? Lucas capítulo 16. Acuérdate que en la parábola, ¿ok?, del rico y Lázaro, cuando el rico, ambos mueren, y el rico se despierta en el infierno, y él mira que Lázaro está ¿dónde? En el seno de Abraham. Y está siendo confortado mientras que el rico está siendo atormentado. Él le dice, Padre Abraham, mándame a Lázaro y que moje el dedo de su lengua con agua y me la ponga a mí porque esta sequedad me está matando, este fuego me está quemando. Y el padre Abraham dijo, no,
ya tú tuviste tus bienes. Entonces después le dice, te ruego entonces que mandes a Lázaro, porque tengo 5 hermanos en la tierra, para que no vengan a este lugar de tormento. Entonces, ¿qué le contestó el padre Abraham? Le contestó aquí, Lucas 16:29, a Moisés y a los profetas tiene. Ok, pero ya Moisés había muerto muchos años atrás. Entonces, ¿por qué le contestan a Moisés? Lo que en realidad le estaba diciendo el padre Abraham es que a la ley mosaica tiene, que es la Torá. Y luego, y a los profetas tiene. Entonces, eso es un ejemplo de la metominía. Romanos 3:30 habla de la circuncisión también. ¿Ok? Entonces, esos son ejemplos. Habacuc, capítulo 3, 17, un texto muy fabuloso, muy poderoso. Habacuc es uno de los 12 profetas menores. Habían 4 profetas mayores y 12 profetas mayores. Los 4 profetas mayores son bien sencillos. Se les llaman 4 profetas mayores, no porque eran más altos, no porque eran más honrosos delante de Dios, sino porque sus escritos fueron más extensos. El primero es Isaías, el segundo es Jeremías, el tercero es Ezequiel y el cuarto es Daniel. Entonces se le llaman los profetas mayores, son 4 solamente. Pero hubieron 12 profetas menores. Habacuc es uno de esos profetas menores. ¿Por qué? Porque sus escritos fueron menores, fueron reducidos. Mientras que Isaías, Jeremías, Ezequiel, especialmente ellos 3, Isaías tiene 66 capítulos, por ejemplo. Entonces, son extensos. Y luego Daniel es el que menor escribió, fueron 12 capítulos, pero todavía es mayor que todos ellos. Entonces, ellos son los 4 mayores y hay 12 profetas menores. Habacuc es uno de ellos. Entonces dice así, Habacuc capítulo 3, versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Lo que indica que el gozo de nosotros no está en tus pertenencias, no está en cuánto dinero tú ganas, no está en cuánto dinero tú tienes, no está en cuánto dinero tu cuenta de banco tiene, no está en cuánto dinero tu cuenta de retiro, tu 401k o tu IRA o tu mutual funds o tu stocks and bonds tenga. No. O tu chequera, o tu cuenta de ahorro, o tu cuenta de depósito, o CD. No está en nada de eso. O el cash value que tiene tu póliza de seguro vida. No está en nada de eso. Está en Dios. Entonces, eso es lo que nos está diciendo y nos está enseñando el profeta Habacuc en este caso. Ok, figuras de contraste. En la Biblia hay mucha ironía, para que tú sepas. Te voy a dar unos cuantos ejemplos, pero hay más. Mediante ella se da a entender lo contrario. O sea, eres irónico cuando te dicen, ¿verdad? Por ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 27. Y Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 8. La paradoja es el ejemplo de expresión que envuelve una contradicción aparente. Por ejemplo, Mateo, capítulo 10, versículo 39. Y Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18. La atención o el litotes. Esto figura en no expresar directamente lo que se piensa, sino negando lo contrario de aquello que se requiere afirmar. Por ejemplo, Hechos capítulo 1, versículo 5, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15 y Génesis 18, 27. Hay muchas escrituras, vas a tener que estudiar mucho, vas a tener que leer mucho, vas a tener que ir a todas y cada una de estas escrituras cuando estés estudiando esta clase. Luego vamos a ver el eufemismo. El eufemismo, no el eufemismo, el eufemismo. Modo de sugerir con disimulo y decoro ideas cuya expresión franca y literal resultaría demasiado dura o malsonante. Por ejemplo, en Levíticos capítulo 18, versículo 6. Hechos capítulo 1, versículo 25 dice, irse a su propio lugar. Y Mateo capítulo 26, versículo 24. Yo sé que hay muchas escrituras. Escuché un comentario que me llamó en el chat, una de las alumnas, no voy a decir el nombre, ustedes saben quién es, especialmente ella sabe quién es, que dijo, tanto que aprender, no sé si mi cabeza me dará. Bueno, la verdad que sí es cierto, hay tanto que aprender, pero sí tu cabeza te va a dar cuando tú le pides al Señor,
cuando tú te humillas delante de Dios, cuando tú tienes ese deseo, ese fervor, esa pasión por aprender a estudiar hermenéuticamente su santa y bendita palabra y confías en el Espíritu Santo, que es nuestro maestro por excelencia. Él te va a ayudar a aprender. Así que sé fiel, esfuérzate, como le dijo el Señor a Josué, y estudia la palabra, medita en ella de día y de noche, no te apartes ni a la izquierda ni a la derecha, ni todos los días, mantente en ella y tendrás éxito en todo lo que emprendas en tu vida, le dijo el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, a su siervo Josué, allá en Josué capítulo 1, versículos 6 y 9. Así que esa es la respuesta que le quiero dar a esta hermana. Ok, figuras de índole personal. Vamos a ver ahora las figuras de índole personal. La personificación. En la Biblia se utiliza mucha personificación. Por ejemplo, consiste en atribuir características o acciones propias de personas a seres que no lo son. Salmo 114, es un ejemplo. Habacuc capítulo 3, versículo 10. Acabamos de ver Habacuc. Luego vamos a ver lo que es los apóstrofes. Esto es una interrupción del discurso para dirigirse a una persona o cosa personificada. Ejemplo bíblico, Salmo 114, versículos 5 y 6, Jueces capítulo 5, 3 y 4 y 31, 2 Samuel capítulo 18, versículo 33, Isaías 14, del 8 al 20. Figuras compuestas. La alegoría, ya vamos a hablar un poco más de la alegoría, es la sucesión de metáforas generalmente combinadas en forma de narración, de cuyo significado literal se prescinde. Y aquí tenemos ejemplos: Juan 10, 7 al 18, Salmos 80, Proverbios capítulo 5, versículos 15 al 18. Pero también tenemos Eclesiastés capítulo 12, versículo 3 al 7, Ezequiel 13, versículo 10 al 15, Juan capítulo 10, versículo 1 al 16, Juan capítulo 15, 1 al 16, 1 Corintios capítulo 10, 1 al 12, Gálatas 4, versículos 21 al 31 y 1 Corintios 3, versos 10 al 15, 1 Corintios 5, 5 al 8 y Efesios capítulo 6, versículos 1 y 12. ¿Ok? Entonces, estos son más ejemplos de la alegoría. Por último tenemos, bueno, no por último, al siguiente tenemos la fábula. Es una composición literaria en la que por medio de una ficción se da una enseñanza moral. Es una fábula. Seres inanimados o seres vivos irracionales que actúan y hablan como si fuesen personas. Por ejemplo, Jueces, capítulo 9, versículo 1 al 21, habla de Jotam. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 9, habla de Joás. ¿Ok? Y luego el enigma. El enigma es un dicho de sentido artificiosamente encubierto. Su propósito es precisamente intrigar, despertar el deseo de averiguar lo que se encubre y se usa deliberadamente para probar la capacidad de comprensión de quien lo escucha. Cuando uno habla en enigma, uno está prácticamente, a mí me gusta hablar en enigma, porque me gusta provocar a que la gente tenga curiosidad a buscar más. Entonces eso es hablar enímicamente. Por ejemplo, tenemos en Proverbios y Refranes, Proverbios 1, versículo 6, literalmente. Enigmas está en hebreo que es Meliak. Luego tenemos en Jueces, capítulo 14, versículo 14, Juan 3.3, Juan 4.32, Lucas 22.36, Mateo 26.52, Juan 18.36, Efesios 6 al 17, Apocalipsis 13.18. Bien, mis amados, de esa manera, yo sé que es bastante, tienes que estudiar bastante este material, pero estas son las maneras en que te vamos a hacer. Ahora, estos son bastante introductorios. Luego en las próximas clases vamos a asignar una clase por cada una de las otras que lo vamos a ver con más detalle. Hay mayor material didáctico que te voy a estar proporcionando, pero también material bibliográfico que te voy a estar proveyendo para que tú tengas más herramientas, conocimiento. Tener conocimiento, la palabra es poder, la verdad, pero el conocimiento no aplicado no sirve para nada. Entonces, si estamos estudiando y preparándonos delante de Dios para hacer hermenéutica, es para interpretar, traducir y darle sentido a la palabra y primero aplicarla a nuestra vida y luego enseñársela al pueblo de Dios, porque esa es la voluntad santa y bendita de nuestro Señor. De esa manera, mis amados, pues de la clase del día de hoy, esta vez que es hermenéutica bíblica, parte 2. La próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a tener que es hermenéutica, parte 3. Y luego ya vamos a empezar la próxima clase, ya lo vamos a hacer más en vivo. Yo te voy a mandar más información
y vas a estar conectado vía Zoom y luego pues yo la pondré en nuestro canal de YouTube de nuestro ministerio Maranata. De esa manera, mis amados, te quiero decir pues que el Señor te siga bendiciendo. Le damos toda la gloria a Dios de principio a fin. Me imagino que ahora mismo tendrás tu cabeza así como dicen, andarás no sé cómo, pero tranquila, tranquila, que tú vas a ver que el Señor, el Espíritu Santo, Él es nuestro maestro por excelencia y Él es el que nos va a venir encargando. Él es el que nos enseña y luego tú vas a venir y dices, sí, cuando ya tú comiences a darle sentido a las cosas, entonces tú puedes ya sentirte de que tú eres un hermeneuta, porque es lo que hacemos los hermeneutas. Interpretamos, traducimos y damos sentido, pero tiene que hacer en nosotros primero, aplicarlo a nosotros mismos y luego poderlo enseñar al pueblo. Acuérdate que Dios está aquí, el pueblo de Dios está aquí y nosotros los hermeneutas estamos en el centro. Dios baja su mensaje, Dios quiere hablar a su pueblo y Dios nos ha dado el privilegio a nosotros los hermeneutas de interpretar, traducir y ponerle sentido a la palabra de Dios para que llegue al pueblo del Señor, y esa es la voluntad de Dios. De esa manera, mis amados, pues quiero orar. Le doy la gloria a Dios una vez más por esta clase. Bendito y alabado sea el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él y solamente a Él sea la gloria por siempre, de los siglos, por los siglos, de los siglos y hasta la eternidad, porque solamente Él es digno de recibirla. Gracias, Padre, por esta enseñanza que nos acaba de permitir aprender, de darme el privilegio para enseñarla. Y te pido, Señor, que le des la sabiduría, el entendimiento a todos nuestros alumnos para que vayan entendiendo cada clase más. Y usted, Espíritu Santo, que es el maestro por excelencia, vaya enseñando todos estos principios hermenéuticos a nuestros hermanos. Pero acuérdate, el cuarto principio hermenéutico, la Biblia tiene límite, es Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Y quiero que eso se te haga una realidad en tu vida para que cuando el enemigo te quiera traer un dardo y tirarte un misil y destruirte porque tú tienes muchas preguntas o estás frustrado y no encuentras algo, Deuteronomio 29, 29 es la respuesta. ¿Okay? Lo secreto es de Jehová y lo que Él decide revelarnos es para nosotros y para nuestros hijos, para entender sus escrituras, pero Dios no está obligado a revelarnos todos sus secretos. Por su misericordia lo hace. Si Él quiere algún día, expondrá todo, nos revelará todo, y si no, bendito sea su nombre. De esa manera vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria. Gracias, Señor amado, por tu infinita misericordia. Te damos la gloria de principio a fin. Te pido por mis alumnas, por nuestros alumnos, bendícelos, enséñalos para que esta palabra santa y viva sea cada día más viva, más eficaz en la vida de ellos. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria. Gracias por la tecnología, gracias por los recursos, gracias por darme el privilegio de poder exponer esta clase. Soy el doctor Israel Goldman, tu amigo. Soy pastor, soy maestro, soy evangelista, soy apologista y soy escatólogo para la gloria de Dios, por la misericordia de mi Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te siga bendiciendo. ¡Ánimo! Que Dios te va a ir enseñando más cada día. ¡Gloria a Jesús! Desde Dallas, Texas, te mando una bendición. Que el Señor te bendiga, que el Señor te dé paz, que el Señor ilumine su santo, divino y bendito rostro sobre tu vida, sobre tu familia y sobre todo lo tuyo. ¡Ánimo! Que el Señor nos enseña cada día, su santo y bendito Espíritu es fiel y verdadero en enseñarnos, pues ese es el ministerio principal. Uno de los ministerios después de la salvación es enseñarnos su palabra. ¡Gloria a Jesús! ¡Dios te bendiga!